Buenas noches, saludos, bienvenidos sean todos a este su programa de Mano con la Gente. En este viernes, analizando la semana y retransmitido los sábados también de 12 a 1 del mediodía. Aquí estamos el equipo, Ignacio Márquez, el profesor Darío Herrera, buenas noches, ¿y ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Eduardo Peña, buenas noches, televidentes y cibernautas. Profe. Para nosotros es un honor siempre. Vamos a iniciar porque el domingo hay un tema 30 de mayo que hay que analizarlo aquí. Por supuesto, es un hecho significativo. El presidente de la República nombró una comisión y designó ese día como el Día de la Libertad. Una comisión conformada por el director del Archivo de la Nación, el presidente de la Academia. Una comisión amplia. ¿Pero qué presidente la nombró la comisión? El presidente Abinader. Abinader. Luis Abinader. ¿Y cuál es el pero usted no está hablando de ahora. El 30 de mayo que se declara Día de la Libertad. Entonces, ¿qué se propone esa comisión? Esa comisión se propone llevar a cabo una serie de eventos y sobre todo crear la idea de que ese fue un hecho que representó un hito en la historia de la República Dominicana. Pero brevemente voy a decir algo sobre... ¿Pero de qué hechos estamos hablando? Para el que bueno, estamos hablando de el ajusticiamiento, el tiranicidio o el magnicidio de Trujillo. Hay gente que no está de acuerdo con el término de ajusticiamiento. ¿Y por qué? Bueno, realmente fue un ajusticiamiento porque Trujillo fue un monstruo. Entonces yo quiero explicar brevemente por qué se produjo la caída de la dictadura de Trujillo. Primero, desde 1955, Trujillo incurrió en una serie de gastos que evidencia, tales como por ejemplo la celebración de la Feria de la Paz, la confraternidad del mundo libre. También en esa parte final de la década de 1950, Trujillo hizo grandes inversiones en ingenios azucareros y después estaba esperanzado en que los Estados Unidos le asignaran la cuota azucarera de Cuba y Estados Unidos lo dejaron en el aire, no le ha asignado nada. Entonces, ese hecho ya comenzó, ya la dictadura estaba en crisis en ese momento. En 1959 se produce la invasión o la expedición revolucionaria de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que si bien fue un fracaso militar, despertó la conciencia de la gente de que era necesario acabar con esa dictadura. Otro hecho significativo ocurrió en 1960, en noviembre de 1960, y fue el asesinato de las hermanas Mirabal, que estremeció hasta los propios funcionarios del gobierno de Trujillo. También Trujillo cometió una serie de errores, como fue, por ejemplo, un atentado contra Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela. La OEA lo acorraló. También hubo otro factor importante, fue la carta pastoral de la iglesia, que ocurrió... Que desde siempre ha influido. Esa carta fue... Bueno, la iglesia fue un sostén del trujillismo, pero ya al final el apoyo se hacía insostenible y el 31 de enero... Y se dice, profe, a ver si es verdad, que aunque habían fuerzas militares que querían salir de Trujillo, lo que rebosó la copa fue el ajusticiamiento de las hermanas Mirabal. El asesinato de las hermanas Mirabal. El asesinato. Fue, sí, eso afectó mucho a la conciencia nacional. Claro. Pero sobre todo a la carta pastoral que se leyó el 31 de enero de 1960 en todas las iglesias. Se le envió un sobre cerrado a todas las iglesias con la estricta instrucción de que no podrían abrir el sobre. Solamente leerlo en la misa principal de ese domingo 31 de enero de 1960. Y eso estremeció a Trujillo y Trujillo entonces comenzó a atacar a la iglesia. Fíjense que lo que ocurrió en La Vega. Trujillo llevó digamos... ¿Qué era lo que decía esa carta que estremeció? Bueno, una carta protestando contra la dictadura y denunciando los crímenes que estaban cometiendo y el sometimiento que estaba, digamos, el sometimiento violento en que estaba la población. Y Trujillo respondió ¿cómo? Atacando a la iglesia. Ponía bombas en las iglesias. Por ejemplo, en el Colegio Calazán de Santo Domingo puso una bomba. Llevó prostituta a la Catedral de La Vega, un camión lleno de prostitutas. Dios mío. Sí, además también, profesor, recuerde que Trujillo atentó contra familiares de altos militares que estaban en su entorno. Y eso también hizo que se creara mayor conciencia, como por ejemplo Octavio de la Maza, el mismo teniente Amado García Guerrero, que lo forzaron a matar a una persona que estaba vinculado con una novia de él porque supuestamente tenía nexos con el comunismo. O sea, eventos monstruosos, porque ciertamente cuando usted habla de que Trujillo era un monstruo,
No creo que haya alguien que le quede duda. Hay gente que de manera inconsciente a veces dice, aquí hace falta un Trujillo, pero eso es porque les sale un ánimo de que quieren que a veces la autoridad sea más drástica en sus posiciones, pero de corazón yo no creo que haya alguien, que haya un dominicano que pudiera desear que aquí vuelva un Trujillo, como a veces de manera inconsciente Y la gente fíjense lo otro dice. hecho también, que los Estados Unidos trataron de que Trujillo saliera voluntariamente, pero él se negó. O sea, hubo mediaciones diplomáticas, incluso hasta su hija japonesa Trujillo, habló con él para tratar de que él saliera voluntariamente, pero él se negó. Entonces se fueron formando varios Estaba grupos. cegado por el poder y el Sí, además, megalomanismo fíjense también. otra cosa, el asesinato de Trujillo no ocurrió de la noche a la mañana, ellos duraron como 3 años planificando eso. Y se formaron varios grupos. El grupo principal era el grupo de Antonio de la Maza, cuyo hermano Octavio de la Maza fue asesinado Tabito. por Trujillo, Tabito de la Maza, ¿verdad? Exacto, a eso me refiero. Ese grupo era el grupo de Antonio de la Maza, era un grupo activo, eran de Moca. Los mocanos tenían experiencia en asesinar tiranos, Sí, habían sí, asesinado sí, a Ulises Heró, ¿verdad? Sí. El 26 de julio Del 99, de 1899. 1899. Y también ¿Y cuál fue el papel y Mon Cáceres. Inver Barrera, De el papel de Inver bueno, Barrera. uno de no, ellos, pero uno de ellos de de Barrera. Moncácer, en una parte de ellos participaron en el asesinato de Moncácer también. Entonces, se formaron varios grupos. El primero estaba encabezado por Antonio Lamaza, como les dije. También había otro grupo encabezado por Estrella Sadalá, Salvador Estrella Sadalá. Y había un tercer grupo que le llamaban el grupo Mr. X, que ahí estaba Antonio Inver Barrera, ahí estaba Lorenzo Berry, Wimpy, ahí estaba un grupo muy heterogéneo de gente. Entonces, planificaron asesinar a Trujillo un miércoles, porque Trujillo iba cada miércoles a San Cristóbal, a la casa de Caoba. Estaban preparados para eso. Pero no ocurrió así. El día que estaban esperando para asesinarlo no pudieron. Trujillo se adelantó un martes. Ellos se enteraron de que Trujillo iba martes para allá. Y ese día fue que lo asesinaron en la autopista 30 de mayo. La CIA en principio estaba apoyando el grupo, incluso la CIA entregó parte de las armas para el asesinato de Trujillo, pero después la CIA se replegó un poco, o sea, la CIA vaciló, no tuvo una participación muy decisiva. Cuando hablo de la CIA me refiero a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, pero el grupo eran dos planes que habían. Primero, liquidar al tirano, y segundo, establecer una junta cívico-militar. Pero En la que estaba involucrado Pupo Román, que era uno de los altos mandos sí, militares. ellos contaban en principio con Pupo Román, pero parece que Pupo Román tuvo dificultades Se para ablandó, integrarse. se ablandó después al final. O se agallinó, como dicen, ¿verdad? Exacto, Tuvo sí. dificultades para integrarse a ese movimiento. Entonces, fueron descubiertos, ya a las 12 de la noche los servicios de inteligencia tenían los nombres de todos los participantes, casi todos, porque fíjense, Trujillo tiene un aparato represivo y un aparato de inteligencia demasiado sólido. Esa es una dictadura que funcionaba a la perfección. Duró 31 años, o sea, una de las dictaduras más prolongada, más larga, más crueles también que ha tenido el continente ¿Cómo era americano. que se llamaba el SIN? Servicio de El inteligencia CIN militar. se creó al final, el Servicio de Inteligencia Militar estaba Sí. dirigido por Johnny Ave García. Personajes En Mao siniestros. habían también Cepillo del CIN que andaba patrullando. Había chivato, hermano. Le decían chivato a la En gente. todos los pueblos. Había por pila chivato en Por Mao. Me dice papá que en Mao andaba un hombre anunciando por la calle, un buhonero, un producto llamado Gominol, y el tipo era un calié. Pero la gente no se imagina lo que significó la dictadura de Trujillo. Fíjense, a mi abuelo tuvo que irse a trabajar, tuvo que irse de Mao para Bonao, porque un perro de él le ladró a un guardia. Usted sabe lo que es eso. Y él tuvo que gritarse Pero usted porque sabe que el guardia amenazó con matarlo, entonces él... Trujillo fue declarado hijo meritorio y distinguido aquí. Pero en todos los pueblos. Era que había Pero que era ser- obligado, era un asunto, pero Señores, por aquí esa acta está en el ayuntamiento. Claro, yo la he Esa- visto. Esa acta. Pero oigan una cosa. No, Ignacio, pero tírenle una foto esa acta, pero Sí, yo deberían quemarla. Pero yo la está tengo, histórica. yo la tengo. Pero hay otra cosa. Aquí se le hace una misa diaria de Trujillo también. Sí. Se le hacía. Diariamente una Pero misa de por Trujillo. miedo por miedo ¿cómo? o Después por de- idolatrarlo. después Por de muerto. devoción. Por devoción. Después de muerto. No antes y después. En vida, en vida. Yo recuerdo, siendo yo periodista del periódico El Nacional, corresponsal, ya hace ya un tiempecito de eso, alguien ofreció una misa. A mí me llamó la atención
Después yo hice una noticia de eso y el Nacional me le dio una buena cobertura. Ofrecen Pero- misa a la pero memoria claro. de Trujillo. Profe, Porque es que bien, realmente- ok, para que concluyamos con ese tema, ¿o usted quería agregar? Oh, yo quiero decir algo más. Fíjense, las personas que participaron en el asesinato de Trujillo, que fueron gente muy valerosa, como le dije, fueron descubiertos al poco tiempo y asesinados. Del Cibao, diga, profe, del Cibao. Dice Angelita Trujillo en su libro, en su memoria que escribió, que dicen que no fue ella que le escribió. pero hija de bueno, Trujillo. hija de Trujillo, que cuando Ramfi se iba para el exterior, Balaguer lo llamó y le dijo, ven acá, ¿y tú me vas a dar ese problema a mí? ¿Cuál era el problema? Asesinar a los que habían liquidado a Trujillo. Pero se pensaba que liquidando a Trujillo iba a finalizar la dictadura y no. No. Después de eso, Trujillo fue asesinado el 30 de mayo, Ujú. Del 61. que fue declarado Día de la Libertad, y todavía en noviembre Ramfi Trujillo estaba aquí, gobernando el país. Y, Peor. y asesinando No, gente, terrible, y terrible. sobre todo exportando capitales al exterior, porque ellos dejaron la economía desangrada, o sea, sacaron toda la moneda dura, la sacaron del país, y todo lo que pudieron vender y hacerlo en efectivo también se lo llevaron, grandes cantidades de Podemos dinero. decir que los descendientes de Rafael Leonidas Trujillo son millonarios. Ellos desbarataron la Incluyendo a fortuna. Ramfi, No, no, que quiere Ram- ser presidente de Ramfi murió. No, pero ¿cómo se llama? El nieto. El nieto. El nieto no puede ser presidente porque no es ciudadano dominicano. Pero, Pero la Junta lo gestó, fue la Junta Central Electoral. Exacto. Él no le permitió ni siquiera inscribirse. Pero Ramfi Trujillo, por ejemplo, lleva una vida el desordenada, nietísimo. bebiendo constantemente, parrandeando con mujeres. Estaba Con casado el dinero del pueblo con una dominicano. actriz, despilfarrando todo el dinero. El otro, Radamés Trujillo, terminó siendo un narcotraficante. O sea que el destino de esa familia fue un destino trágico también. Entonces, ¿Cómo profe, se lo merecían? el hecho de que hoy en día hayan personas adultas mayores, cuando se presentan ciertas situaciones de dificultad en el país, que dicen y suspiran, ¿qué hace falta un Trujillo? Eso es porque los gobiernos que hemos tenido no satisfacen la voluntad del pueblo dominicano. Eso es porque la gente ignora. ¿O es una expresión simplemente? Eso es porque la gente ignora lo que es una dictadura. Miren, en una dictadura, los esposos, en la dictadura de Trujillo, los esposos ni siquiera tenían, digamos, se atrevían a intercambiar impresiones. Porque si tú estabas casado con una mujer y por cualquier circunstancia te separaba de ella y ella te denunciaba ante Trujillo y ante un los caliente ante un de caliente y tú eras hombre muerto. O sea, si tu mujer decía, estamos separados, son desgraciados, son antitrujillistas, bueno, pues tú eres un hombre muerto. Entonces, sí. O sea, Pero además, y además los hijos cuando estaban en la casa no se les permitía, se separaban de los adultos para hablar. Vayan para el patio o váyanse para allá. sí. Porque los muchachos no dicen mentira y dicen todo lo que, ¿verdad? Entonces, Nosotros los que oye, no vivimos la era de Trujillo no tenemos ni idea de lo que es una dictadura. Ni fíjense, idea. Miren, Porque miren, aquí hay gente que vive hablando. miren lo que le pasó a papá. Papá estaba escuchando, papá tenía enfermero en el hospital de Mao, de los primeros enfermeros de Mao. Y estaba escuchando un radio y por Profe, eso lo para que llevaron usted me preso. haga esa historia, yo quiero escuchar esta llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches, Edward. Buenas noches, los profes que están Oh, ahí. Palilo. Ya, exactamente, ¿Cómo está Magnetino usted? Tavera Palilo le habla. Para ayudar a mi profe, déjeme darle algunos datos Ajá. sobre de Trujillo. Trujillo nació el día 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal. Fue ajusticiado a los 69 años tenía en ese entonces. Repito, escúcheme. Nació el 24 de octubre de 1891, en 1960. Fue ajusticiado a la edad de 69 años. Solamente sobrevivió de ello Antonio Imbel Barrera. Y a mamá Es Tío decir, también. que ese es un Y a mi ama Pío. Perdón. Y a mi ama Pío Ya también. me llaman yo, correcto. Palilo, Ajá. usted tiene breve, aunque sea en un minuto, alguna anécdota de los años de Trujillo que usted quiera hacernos, breve. Bueno, mi padre fue llevado al CISAR de Asua, donde le dicen los negros de Asua. Yo estuve allá en Asua en el 73, fui a unas negociaciones por comunista. Entonces me mandaron a Palmar de Ocó, una compañía de pesca llamada el Núcleo Pesquero, y yo entraba a Barahona, a Monterrío, a los ovillos de Asua, a los negros de Asua, donde Trujillo tenía el CISAR. Ahí tuvo mi padre
En 1950, a la edad de 5 años, mi madre y mis hermanos fuimos sacados de Monción por algunas cosas que vinieron sobre la familia nuestra, sobre mi abuelo y mi padre. Mi padre fue llevado a Montecristi preso y después fue trasladado al CISAI de Asua, donde dicen los negros de Asua, precisamente para que hizo un proyecto muy grande ahí, los negros de Asua le llaman, en Asua, en 1973. ¿Hace falta un Trujillo en República Dominicana, Palilo? Bueno, falta orden porque hay un desorden total de muchas cosas. No un Trujillo, no. Bueno. No queremos jamás en la vida un Trujillo. Bueno. Pero sí queremos, Aclaró al final. queremos que respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad principalmente, que no hay respeto, se ha pedido el respeto a las autoridades. Gracias, Palilo. Sí. Gracias, Palilo. Gracias, Palilo. Sí, no, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que motiva a la gente a decir frases como esa? Es que decían, en los tiempos de Trujillo, usted podía dormir Con la puerta abierta. Con la puerta abierta, o usted en la acera de una calle, usted podía dormir con los bolsillos, con la cartera al lado, y por la mañana usted iba a encontrar su cartera. Ignacio, Pero ¿pero a qué cosas precio? como ¿Pero a qué esas, precio? ¿para qué precio? Claro, obviamente, pero te estoy diciendo, ¿por cuáles razones hay gente que dice que aquí hace falta un Trujillo? Hay quien se atrevía a decirle a un guardia, llegaba un guardia, mire, y la gente se Déjeme, quedaba mudo. antes que Pero era caiga- más miedo que otra cosa lo que existía. Antes de caer al que próximo respeto. tema, brevemente decir que la policía apresó a un individuo que se dedica a robar baterías de vehículos. Le incautaron 4 baterías de vehículos. O sea, quien le hayan robado la batería de su vehículo, vaya a la policía. Eso fue hoy. Sí, e identifique su batería, pero ponga la querella. Sí. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es posible que el individuo, cuando se cumplan las 48 horas reglamentarias para el sometimiento, haya que ponerlo en libertad si no hay ninguna denuncia. Exacto, entonces es Entonces, correcto. es bueno que la gente vaya a la policía, ponga su denuncia, y si una de las baterías que recuperaron es suya, ya usted sabe, para que se inicie el proceso de entrega. Mire, me informa una fuente oficial en la designación a Trujillo aquí, o sea, el reconocimiento. Hijo distinguido y predilecto fue la condecoración que recibió Trujillo en el municipio de Mao. Hijo distinguido y predilecto del ¿Y municipio de en Mao. qué año fue eso? Eso fue como en 1933, si no me equivoco. ¿Y quién era? Sí, eso fue, ¿sabe cuándo? Cuando Trujillo vino 1933. a inaugurar el puente San Rafael. Tú debes estar aquí, el que era síndico cuando eso. Sí, pero además, profesor, usted que ha escrito y conoce bastante de la historia de Desiderio Arias, Trujillo desde que asumió el poder tuvo un vínculo muy cercano con este pueblo, con esta zona, sobre todo al verse enfrentado en sus inicios por Desiderio Arias, cuando asumió el poder en 1930. Ignacio, en 1930, Ajá. del 27 al 30, en 1927 al 30, Emilio Reyes era el síndico. Y después, Le siguió Eleazar Pichardo, le siguió Fernando Valerio, Julio Ureña en el 33, y hasta el 41 Julio Ureña, perdón. Sí, Manuel Francisco Eber en el 41. pero tengo entendido que Sí, fue pero en eso ocurrió, 1933. déjeme decirle, eso ocurrió cuando Trujillo vino a inaugurar el puente San Rafael, que fue el primer puente colgante ahí de las Américas. fue Ahí fue la dedicación. Porque Trujillo también tenía todos los títulos del mundo. Sí. Pero me dicen que ¿Cuáles no no que no tenía? lo dejaban entrar al Club Quisqueya. ¿Es cierto eso? Bueno, él tuvo en principio... Le dieron, ¿cómo se llama? Bola negra. No. Bola negra era una especie de rechazo a determinadas personas. mire, de la- Marque, ¿quién se atrevía? Con Trujillo nadie ¿Quién se atrevía? Eso ocurrió, sí, ¿Eh? en Montecristi, en el Club del Comercio, porque... Que él todavía existe hoy. Él se iba a casar con Bienvenida Ricardo y no se le permitió, se le negó en principio el club en esa época, porque él no era, pero- él fue en 1927, que él no era nada todavía, él era un coronel del ejército. Bueno. Pero después de eso, Ahí Trujillo, nada más era la clase, la élite que miren, podían entrar a ese antes de club y Trujillo formar venía, en el parte. Club Quisqueya solamente se tocaban vals, piezas sinfónicas, y después Trujillo metió música típica ahí, metió prostitutas, metió a todo el mundo en el Club Quisqueya. O sea, eso se cualquierizó después de la dictadura de Trujillo. O sea, Trujillo nadie se le podía oponer a nada, era un poder absoluto, era una dictadura que funcionaba de manera perfecta en muchísimos aspectos. Por ejemplo, Profe, ¿y era cierto que Trujillo era un megalómano al extremo?
Claro, y Trujillo se rodeó del grupo más importante de intelectuales dominicanos. Los intelectuales tenían dos opciones: o se sumaban a la dictadura o se iban al exilio, como ocurrió por ejemplo con Juan Bosch y con Juan Isidro Jiménez, pero no tenían más opciones: sumarse o salir al exilio. Pero por miedo. Buenas noches. Buenas noches para el licenciado Ignacio Márquez y para el profesor historiador. Voy a colaborar, soy de esta generación, pero voy a colaborar lo de Trujillo en San Fernando de Montecristi, el cual le sucedió ese repudio que la sociedad no estaba de acuerdo que se casara con esa señora, y por tal razón todavía yo hablé con unos historiadores haciendo un trabajo hace unos 6 meses, y el desarrollo de Montecristi está basado, estancado desde esa época, que Trujillo, cuando ya fue presidente, no permitió el desarrollo de San Fernando de Montecristi. Hay muchas fábulas con cada uno de los historiadores que sí se sabe la historia de Montecristi. Así ¿Será Trujillo como empatándose, la verdad? Y después... algo así. No, yo le quiero decir algo sobre Montecristi. Yo escribí un libro sobre Montecristi, una historia de Montecristi que ya se me agotó. En Montecristi ocurrió, señores, lo siguiente. Montecristi era un pueblo con grandes recursos naturales. Y en lugar de dedicarse a canalizar el río Yaque, como hicieron los maeños que canalizaron el río Mao, ellos se dedicaron a explotar los recursos naturales y se olvidaron de sembrar, y vivieron durante muchísimos años de los recursos naturales, del Campeche, de árboles preciosos que habían allá, y no sembraron, no desarrollaron, no desarrollaron la agricultura comercial. Porque ¿qué hicieron los maeños? Los maeños hicieron, bueno, Mesías voy a construir un canal, vamos a reunirnos nosotros y vamos a construir otro canal. Entonces, los montecristeños, los mismos agricultores, entonces, en ese tiempo ya que era un río poderoso, que pudieron haber hecho canales de riego, y no hicieron canales de riego con muchísimas miles de tareas de tierra fértiles, no lo hicieron. Montecristi siempre ha tenido... Eso es una fábula de que Trujillo fue por Trujillo que Montecristi está atrasado. Pero puede ser, profesor, porque Montecristi ha tenido unas potencialidades. De hecho, fue declarado 5º polo turístico del país, pero se ha quedado en teoría, nunca ha tenido ese desarrollo a pesar de sus potencialidades turísticas. Yo estuve recientemente por allá. El interés. Yo estuve recientemente por allá. Miren, señores, son manglares de Montecristi. No, ahí hay recursos naturales. Marque, ahí hay recursos naturales. Es más, yo le voy a poner una simple cosa de Montecristi. La playa Popa. Déjeme decirle que una de las atracciones en la zona de Punta Cana, Macao, esa zona, es una famosa montaña redonda que hay. ¿Qué es lo que es una montaña redonda? Una parte alta de Punta Cana, de Bávaro, esa zona, donde hicieron una pequeña enramada y una hamaca, un columpio, que la gente va y se tira fotos, ¿verdad? Y eso está en todas las redes a nivel del mundo. Pero vaya a Montecristi. A ese morro. Y suba allá para que usted vea. Construyeron 3 columpios ahí, donde usted ve ese mar y 1000 patas le da lo que hay en Punta Cana. Ahora, la historia de Montecristi fuera otra si ellos hubieran construido canales de riego como hicieron en Mao. Porque Mao a más de 100 años construyó esos canales de riego. Los maeños viven, la vida económica de Mao depende de la existencia de esos canales. Sí, de la agricultura. Y ellos no hicieron eso los montecristeños. No, pero que quizás para el desarrollo del turismo no se necesita eso. Es que en esa época no se Puerto Plata no lo tiene, Punta Cana no lo tiene. Es que en esa época el turismo no era una fuente, no se consideraba una fuente de ingreso fundamental. En esa época la fuente era la agricultura. Lo que pasa es que en Montecristi no llueve, hace mucho sol. Y el turista lo que busca es eso, sol, playa y arena. Y si desarrollan ese 5º polo turístico, óigame, se ve afectado muchas zonas. Y te digo que tiene mucha potencialidad. Señores, pasando a otro tema. Sí. Yo quisiera, antes que usted tocara ese tema, que usted me dé la opinión suya desde el punto de vista jurídico. Ajá. Las invasiones. Sí, no le llame invasores. Bueno, los ocupantes los ocupantes, sí. Ok. Bueno, lo primero es que yo vi al principio de esta semana, yo diría, bueno, no voy a decir de una metida de pata, porque las autoridades, dentro de sus buenas intenciones de combatir las invasiones de terreno, pero pienso que es demasiado tarde que han tomado esa decisión, y de la manera que la tomaron también fue errónea desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque convocan a una rueda de prensa para anunciar que van a desalojar. O sea, pero no solo eso. Por ejemplo, hablarse del sector del barrio de la Hermana Berta, por decir un sector. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Sumamente poblado. Ahí hay, qué sé yo, 500, 600, 1000 y más familias que tienen inversiones, que tienen ya a esta altura de juego. De esa manera no procede de que realizar un desalojo, salvo que vayan
con órdenes de juez, motivada, y ya entonces con el auxilio de la fuerza pública, ya es un problema social, o sea, de que desalojar un barrio donde hayan 500, 600 familias, así, eso no es posible, no Pero cabe. lo han hecho en otros pueblos. No, así, no. Peor. Con casas de 2 niveles han No, tumbado. está bien, Eduardo, que te tumben una casa, 2, 3, pero un barrio de 500 familias, Y el barrio de Octavio, del fotógrafo Octavio Madera. es otro problema social. ¿Qué es lo que yo entiendo? Usted me dijo una opinión jurídica, si se quiere. Bueno, Sí. ahí tiene que intervenir el gobierno dominicano, pero ¿de qué manera? Bueno, pudiera ser declarando ese sector de utilidad pública, ¿verdad? Y pagándole los derechos a los propietarios porque tienen título. Y si el dueño no quiere vender. No, él puede, el gobierno lo declara de utilidad pública y le paga el justo precio. El Puede justo declararlo, precio. pagarle el justo precio. Entonces donárselo a los invasores. No, porque no, es que hay situaciones ahí que hay que investigar primero. Dijiste ¿verdad? invasores. Pero, No. pero oiga bien. Yo saludo y veo muy bien que se combatan las invasiones de terrenos ilegales. Pero cuando se van a iniciar desde el principio. Yo tengo un caso, por ejemplo, en Jaibón, Laguna Salada. Una plantación de bananos, señores, y un grupo de invasores fue y la desmanteló. Eso hace 3 meses. Desmanteló una plantación de banano. Un grupito de delincuentes, porque no se le puede llamar de que padre de familia a un grupo de personas que haga una acción de esa naturaleza. Fuimos 3 abogados de la fiscalía, pusimos la denuncia y la fiscal de turno de manera responsable ordenó un acompañamiento a la Policía Nacional. La policía fue y cuando fueron a ese acompañamiento tenían ya solares marcados y todas esas cosas, habían desmantelado pero no apareció un alma para apresarlo y someterlo. Pero la comunidad sabe cuáles son. Bueno, sí, la oye comunidad esto, sabe déjame cuáles para son. que tú veas. Se llevaron la policía, se llevaron los palos que habían colocado marcando los solares. ¿Qué pasó? 3 meses después volvieron otra vez. Y volvieron, no solo marcaron solares, sino que hicieron calles, metieron aparatos, palitas y todo eso. La misma acción, fuimos a la fiscalía y cosa que se agradece, vuelve la fiscalía. Vaya, no hay un arma, ahí no hay casas levantadas ni nada por el estilo, pero desde el principio. Pero si nos quedamos de brazos cruzados, esperamos que la gente construya, construya en barrios. No, Marque, pero se está dando una situación. Eso es difícil Sí, ya, sí. de que se materialice un desalojo de esa naturaleza Sí, pero se está en dando, lugares sí, como el pueblo de Dios. Espérese. Por Es que decir hay algo. muchas tierras ocupadas en Valverde, por donde quiera. Ahí está la familia Batista, que yo no sé si son los dueños o no, pero están reclamando una parcela que es de ellos. Está la Universidad ISA, que También, está reclamando. que tienen una título, que tienen título. ¿Usted lo vio? La de ISA sí. La de ISA yo he visto el título y lo he tenido en Bueno, mi pero mano. yo le estoy preguntando porque yo no Lo lo he de visto. ISA. Yo le estoy preguntando porque Sí. yo no lo he visto. Sí, pero yo sí lo he si visto. ISA lo reclama, es que me imagino que es de ellos. Claro. que sí. Ahora bien, Bueno, Octavio me mostró el título a mí también. Octavio sí, tiene sí. título también. No, y tiene sentencia a su favor de la Suprema. De la Suprema Sí. Corte de De Justicia. la sí. Suprema Corte de Sí. Justicia. Sí. ¿Qué es lo que ha faltado? Que el pasado gobierno, las pasadas autoridades no le prestaban atención a eso. No, y lo dejaron crecer. Lo que dejaron estoy crecer. diciendo. Entonces, este gobierno parece que hay una voluntad de frenar eso y recuperar las tierras a los particulares y las tierras del Estado también. Porque hay un problema con la invasión de las tierras de la familia Madera también. También, pero de sí. Vilma Madera. Si lo dejan que crezca, De la familia Madera, no es de Vilma, es de la familia De Madera. la familia Sí. de ella, pero Sí. hay un asunto que me dice, hay 2 cosas. Por ejemplo, lo de la tierra de Isa le van a poner interés. Eso me lo dijo una persona, un periodista de Santiago. Y yo le pregunté, ¿por qué lo de Isa? Porque la vicepresidenta de la República está muy ligada a la universidad. No, Eso es una. pero- Y cuando me hablan de lo de Vilma, me dice que hay una familiaridad con un, yo no sé si hijo o nieto de Vilma, que está casado con una hermana de Abinader. Yo no sé cómo es el lío. Bueno, le voy a explicar cuál es el vínculo. 30 segundos. Lo de ISA está a tiempo, porque está empezando. Si dejan que se hagan barrios como el que se hizo en la hermana Berta, mire, se complica el asunto. Pero las autoridades son cómplices, porque por ejemplo, Sí, claro, si porque hay unas claro. tierras, si hay unas tierras que son invadidas, ¿cómo el de Norte le instala servicio energético? Error, mal. ¿Cómo mal, INAPA mal. le instala servicio de agua? Hace una huelga para que No, paralicen pero ven todo. acá. Así es. Ya que a así este funciona. nivel está difícil. Sí. Profesor. ¿Usted estaba- iba a decir lo del vínculo? Bueno, un hijo de Puro Madera, el ingeniero Puro Madera, que es de la familia Madera, está casado con una hermana de la primera dama.
Ah, por ahí viene el Ese es el vínculo, ¿verdad? O sea que... Lo de la tierra de Vilma Madera, de la familia Madera, Sí, de más la bien. familia Madera. Entonces, es una persona, se supone que es una persona con... Sí. No, Vinculada al poder, pero ¿verdad? además, yo No, he y que escuchado... las ocupaciones de esa tierra de los Madera Mágica, escúchame, estaban por allá atrás, detrás de Imanor, allá atrás, pero Sí. ya salieron a la pista aquí ya. Ya lo cercaron, los solares, aquel año, al lado de Caro Giselle. Yo tuve una experiencia de invasión. Mire, cuando yo fui director del Curno, invadieron la finca del Curno. Aquí en Boca de Mao. Sí, yo hablo con Nini, que era profesor, y Nini designó una Nini era fiscal el entonces. fiscal. Nini designó una ayudante de fiscal Sí. y fuimos allá. La policía nos advirtió. Yo iba en un vehículo del centro y la policía nos dijo, no quédense atrás, porque ellos a veces nos reciben con tiro y efectivamente. Cuando llegamos allá a la finca, los invasores recibieron a la policía con tiro y la policía tuvo que disparar bombas lacrimógenas, tiro con escopeta y todo eso. Y también, ya estaban marcados los solares. Sí. Ellos lo tenían marcado. Cálculo con... Y en el barrio contiguo también tenía una cantidad de madera esta de desecho que lo venden en los cerraderos Sí, para construir casas y cosas así, ¿verdad? tabla costanera, eso. Y había un joven, un menor de edad, que lo encontró la policía, yo no me metí en eso, solamente observé. Había un menor de edad sentado encima de una pistola. Uno de los policías se dio cuenta y trajo el menor con todo para la ciudad, para acá. Yo no sé qué pasó después de ahí, porque realmente después de eso amenazaron que el FALPO iba a venir a invadir, porque el FAPO hizo una manifestación el día pasado Sí. para apoyar las invasiones, lo cual yo entiendo que es un desacierto del FALPO, meterse en cosas como esa, porque eso lo que hace es desacreditar más. Sí, me pareció... Desacreditarlo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa cuestión del Concuerdo FALPO, con usted, profesor. porque hay gente que ha hecho de las invasiones, de la apropiación de bienes ajenos, un medio negocio. de vida, un negocio. Un negocio. Yo conozco personas que han comprado muchísimos solares, que compraron solares en el área de la Hermana Berta para Profe, prender pero yo le voy a poner un ejemplo. Entonces- Yo conozco empleados del Palacio de Justicia que han comprado solares esa invasión. Y los otros días me dicen, Eduardo, ¿qué tú crees? ¿Nos van a sacar? Digo yo, ¿que nos van a sacar de dónde? Y dice, yo compré un solar. ¡Ah, tú compraste uno! Yo no sé de eso, ¿sabe la fiscalía? No, es que además, déjeme Y mire, decirle, el fiscal señor, tronó antes de ayer, Yo le hice una entrevista y el fiscal tronó. y dijo que van a... Que No, y hay no es que de decirlo. eso, no es de eso. Ah, bueno. En contra del general de la Cuarta Brigada que no le prestó apoyo. Porque déjenme decirle lo que pasó. Cuando usted habla que fue un error táctico el anunciar mediante ruedas de prensa que iban a desalojar, Sí. claro que sí. Los residentes del sector Pueblo de Dios, oiga el informe que, yo no estoy diciendo que sea así, el informe que tenía la Fiscalía y los organismos de inteligencia. Ellos, al final de una calle, se apostaron el grupo allá, vociferando consignas y quemando neumáticos, ¿verdad? ¿Qué ellos buscaban? Que cuando la policía y la guardia llegaran al final de esa calle y ellos corraran, cerrar adelante. Ay, ay, ay. Ese Una emboscada, una emboscada. Ese informe llegó y por eso no se actuó el miércoles. Pero esas calles para allá están... Mire, usted sabe que yo vivo cerca y por lo menos después de donde yo vivo está cerrado. Tumbaron un Ah, árbol. ¿usted invadió el solar? No. Porque por mi frente de mi casa hay que pasar para Ah, llegar allá, ok. al sector. Y hay incluso un árbol Pero derribado por ahí. la otra parte. Desde aquel lado, claro. Por el tanque. Por el tanque por ahí. Entonces, el tema es que ahora, resolver ese problema ahora es difícil. Es complejo, Es sí. difícil, es complejo. bastante Es un problema complejo porque hay un social problema grave. social ahí Muy grave, sí. muy grave. que se le va a hacer cuesta arriba resolverlo ahora. Es No complejo. es que no se resuelva, ¿eh? Buenas noches. No es que no se Claro, resuelva. sí. Edward y Ignacio y el profesor. Sí. Y Ignacio dice que es difícil, pero en Santo Domingo se barataron un barrio que tenía más de 20 años en Bacarriz. Entonces, si hay una orden del Tribunal Constitucional, lo que hay que hacer es ejecutarlo, no importa. O le compran a los dueños la tierra, Exacto. o tienen que salir. No, porque Ignacio nos dice que no es ilegal ni que no es imposible. No. Es que, Que por, es el, difícil. por el problema social que se puede generar. Sí. Que Pues es correcto, difícil. Se puede generar, pero tú sabes que cuando vengan a ver te van a pillar de tu vehículo y te van a decir, apete, que ese carro es mío. Sí, y hasta que usted no me enseñe la matrícula original. Sí. Exactamente. Enséñame la materia, si tú no la entiendes, te van a decir, sácate de la casa, que aquí vivo yo ahora. ¿Tú entiendes? La cosa hay que corregirla, no importa, nunca es tarde. Si- Así es, así es. No, claro. Por ejemplo, Y ahora, Márquez, desde si hay el punto de voluntad, vista- lo van a resolver. ustedes conocen a, ¿cómo se llama? Elnio Madera, que vive en la 27 aquí. Sí.
Ustedes saben que él tiene un problema con 2 invasiones. Ah, no, pero ese es Rubio, ese no es. Es Rubio, Rubio. Ese es Rubio, sí. Ah, pero ese el No, problema en Pueblo No, Nuevo. el Pueblo Nuevo y el vertedero. Ah. Todo eso donde está el área del vertedero, cerca del río, es de él y está ocupado eso. Pero el caso del Pueblo Nuevo también. Entonces, él lo que quiere llegar a un acuerdo con la gente. Ya hay gente que se le está acercando a él. Sí, sí. Porque ahí hay ferretería. Incluso donde está el cuartel de Pueblo Nuevo está dentro de su título. Donde está la iglesia de Pueblo Nuevo está dentro de su título. Hay casas de 2 niveles, ferretería, negocio. Entonces, ya hay gente que como nunca va a tener su título definitivo, se le están acercando a él para negociar y que le haga... Sí, le venda los derechos, y entonces deslindar y obtener su título. Mire, una sugerencia para la gente de ISA. Atención, porque aquí hay, por ejemplo... De la universidad. De la universidad de ISA, Instituto Superior de Agricultura, que es una universidad. Usted ve el sector de los Cajuiles, por donde está el asilo, toda esa zona, todas esas casas para ¿Eso acá de adelante, ISA? todo eso de ISA, está en un terreno registrado a nombre del ISA. Sí. ¿Usted cree que ISA va a venir a desalojar a esa gente? Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo que procede? Ya como se ha convertido en un problema social, que ISA llegue a un acuerdo con esas personas que tienen años, décadas ahí, Venderle a bajo costo. venderle los derechos a bajo costo, Claro. como han hecho los Hernández en la 191, Sí, como han hecho la gente tenga en la oportunidad de parcela tener su 15 de título. Atico, para que ya regularice. ¿Cuál es la parcela 15 de Atico? En Atico, gran parte del sector Atico, gran parte, la entrada de la ciudad, donde está la parada del terminal del Expreso Hoy Atardecer, más para acá, toda esa ¿Y área. eso por era ahí. de quién? De diferentes propietarios que tienen terreno registrado a su nombre ahí. Precisamente eso es lo que iba a decir. Entonces, comprarle los derechos y deslindar y ya usted tiene su título. que- En el pueblo de Dios se puede hacer eso Los también. propietarios, o sea, los que han comprado terreno y el dueño del terreno tienen que llegar a un acuerdo, Sí. porque de lo contrario no van a tener un título nunca. Nunca. Nunca lo van a Nunca tener. van a tener un título. Porque el quien derecho... tiene el título originario, por ejemplo, en el caso de Octavio, es él. Sí. Entonces tiene que llegar a un acuerdo de compra con él para que él le dé opción a que puedan tener su título de propiedad. No, De es lo que, contrario, y que si nunca lo van a Octavio hacer. quiere, no le deja paz jamás en la vida, porque el derecho de propiedad es imprescriptible. Eso no prescribe nunca. Sí, pero yo te 100 años. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. ¿De qué te sirve tú tener 100 tareas de tierra si nunca la ocupas, le pones a producir? Claro. Otro ocupando. Que ellos nunca van a tener título. Sí, pero nunca es tuya tampoco. No. De nombre un título. Sí, pero Abajo el colchón ahí, si dime. ellos quisieran, ya tú sabes lo que Ellos lo pueden que harían. negociar. El que quiera tener un Pero- título tiene que negociar con ellos. Con De lo ellos. contrario, olvidarse que eso, van a tener eso es título. parte ¿verdad? de lo que, por ejemplo, Ayer me estaba diciendo un amigo frente sugerencia a las la autoridades Sí, que sí. motoricen eso, que promuevan ese tipo de solución. Y los que están empezando a invadir ahora, enfréntenlo. Ahora, temprano, antes de que se le convierta en un problema similar. A mí me decía ¿Ah, un sí? amigo frente a la policía que estábamos tocando ese tema, dice, Edward, es que de la única manera que los pueblos se desarrollan es con los invasores. Digo yo, ¿cómo así? Me dice él, no, porque los ricos nunca van a aflojar su tierra y los invasores llegan, hacen un barrio, le ponen luz, le ponen agua y crece la ciudad. Y me mencionó varios barrios de Mao que dice él que fueron invadidos. Yo no sé si es verdad, ¿eh? No, Yo pero puedo decir eso. eso ha ocurrido siempre, señor. Buenas. históricamente. Buenas, Edward, ¿cómo está usted, el Bien. licenciado y el profe? Yo digo, Edward, que si usted tiene 10 tareas de tierra y tiene su título, y vamos a poner yo, por no mentar a otra persona, y yo entro a eso, y él tiene su título, y él llega allí a la fiscalía y le dice, mire, esas tierras son mías, mire el título ahí. De una vez le dan su... Pero si usted llega y dice, no, porque el título hay que... Yo no he pagado esto, usted no tiene nada. O sea, lo que le estoy diciendo es que Mao entero ha sido invadido, casi toda la tierra de Mao ha sido invadida. Lo único que yo estoy de acuerdo con el licenciado, que las cosas se le ponen a tiempo. Antes de empezar la invasión, como hizo los guineos, vamos a ponerle su fin. Pero si usted dejó que haga un barrio, mire, si la policía había ido para allá, por lo que yo oigo un comentario para allá adentro, ahí había habido muerte. Para que sepa, para que lo sepa. Eso es Entonces así. eso se evita cortando el árbol a tiempo. Feliz noche y lo quiero mucho a todos. Gracias, Papo, gracias. Pero eso es real, así. Todavía lo que se está iniciando, la fiscalía, la policía, la Bueno, pues, autoridad. eso lo dice usted porque no le han invadido la sola es suyo. Pero aquí, por ejemplo, el Cerro Marino, eso era de los tíos y ellos vendieron a todos, Sí. la mayoría de gente le vendieron.
Sí, a los Marinos Tío, le dicen el Cerro Marino, ¿verdad? Eso era de Marino Tío. sí. Y, Hay manera de buscar ellos solución. vendieron Siéntense solares. y busquen Bien, solución. vamos a Otro cambiar de tema, ojalá eso se resuelva. Sí, ojalá que sí. Otro tema, señores. En la próxima semana se está anunciando que viene para la provincia de Valverde el presidente de la República. ¿A qué? Según las informaciones que tengo, se va a celebrar aquí un consejo de gobierno. Vienen todos los ministros para celebrar ese consejo de gobierno y se dice que se está preparando una serie de propuestas de soluciones a problemas que están afectando a esta zona, a la provincia, ¿no? A la provincia de Valverde. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque yo quisiera que quienes están al frente, que me imagino que debe estar la gobernación provincial, El alcalde, senador, alcalde, diputado. entre todos, que aquí en los últimos días se ha exhibido una especie de guerrita entre funcionarios del actual gobierno, ¿Y usted sabe por qué? que me imagino por intereses, no sé. Porque, No, porque ya el gobierno no tiene un año y ya toditos están aspirando para el 24. entonces, desistan de eso. ¿Eh? El llamado es para que por ahora, ¿verdad? Por ahora, desistir de ese tipo de actitudes y ponerse para el pueblo que los ha elegido. Aquí tenemos muchos problemas que necesitamos de la mano amiga, oiga bien, la mano amiga del gobierno. Mire, Marque, yo le voy a decir una cosa. Si se une, La provincia, algo se oiga, puede oiga, no lograr, esté soñando, algo se puede lograr. no siga soñando, oiga. La provincia que no tiene un doliente no le llevan obras. Pero Le precisamente. voy a poner un ejemplo de Santiago Rodríguez. Tiene el senador más influyente que hay en el país, que es Antonio Marte. Antonio Maite. Ese mismo. Óigame, ese senador fue y se paró en dos patas con el ministro de Obras Públicas y le dijo, entonces usted no me va a faltar la carretera San José, Santiago Rodríguez. Y a los 4 días estaban los equipos allá abajo y no se han parado. Pero otra cosa, ese senador va a llevar una inversión en el área turística por la zona de Monción de más de 100 millones de dólares. Él dice que tiene los inversionistas, que él nada más está cabildeando terrenos y los permisos, que los inversionistas hasta de China vienen, y él lo tiene. Porque se mueve. Entonces, lo que le quiero decir con eso es Ese que pueblo- cada provincia lo que tiene que tener un doliente. Ese consejo de gobierno que usted anuncia lo hizo Hipólito Mejía los primeros 6 meses de su gobierno. Y nada No, pasó. sí. Y no en los Juegos Nacionales. Sí. Y no hicieron nada. Nada pasó. No hicieron nada. Entonces, como ya, señores, pueblo que repite su historia, que olvida su historia, está condenado a repetirla, profesor. Entonces, esa historia de lo que pasó con el gobierno de Hipólito Mejía, no podemos olvidarla. Entonces, ¿cuál es el llamado? Aquí tenemos, por ejemplo, esa carretera que une la zona del hospital Luis L. Bogar con el contraembalse. Esa carretera hay que hacerla. ¿Por qué? Porque esa carretera va a incentivar el turismo. De montaña, de río. Turismo. Claro, ecológico. Los atractivos que tiene Mao o la provincia de Valverde, señores, tenemos atractivos turísticos, pero mientras esas calles estén así abandonadas, con ese polvazo, nadie va a venir a pasarse un día con su familia de Puerto Plata o de Santiago. Entonces, eso, por ejemplo, los puentecitos que dan pena con Puente de Ámina, cuántos años prometiendo eso. Con ese puente han hecho campaña. Los últimos aspirantes a cargos congresuales han hecho con ese puente de Marque, Ámina. pero ¿cómo tú me justificas a mí que estén haciendo una entrada en la ciudad y estén gastando más de 5 millones de pesos cuando el puente detrás de usted se está deteriorado? Pero- ¿Cómo tú me justificas eso a mí? Pero por años, y la gente hablando y nada que hacen. Entonces, Ahorita viene Abinader y empiezan los funcionarios a chismear. sí. Mire, Abinader, presidente, el senador no está con usted. Oh, no Presidente. me vea fulano, Mire, mire, no, que hizo campaña por usted. Empiezan a O sea, chismear. sí, la guerrita que hay, yo veo que en salud pública hay una guerra. ¿Tú quieres ver cuáles son los Una guerra de funcionarios? salud ¿Tú pública, sabes cuáles son la por gente? Dios. ¿Tú quieres saber cuáles son la gente y los funcionarios que van a chismear en la capital? ¿Tú lo quieres saber? Ajá. Llega a las 8, llega a las 8 de la mañana los lunes a Turey. Ahí lo ves desayunando todito. De camino para la capital. En Turey, en Bonao. Ahí lo ves desayunando todito. Y ya tú sabes cuáles son los que van a la capital. Entonces Miren, aquí yo hay... creo que en Mao, por ejemplo, para desarrollar el turismo, yo he tenido experiencia con extranjeros que han venido a Mao y me han pedido que les muestre la ciudad y que les muestre ¿Usted se digamos, refiere a extranjero, americano, de qué nacionalidad? de todas las nacionalidades, estadounidenses, alemanes, entonces me he encontrado con el problema de que en Mao no hay atractivo turístico. Entonces, para poder desarrollar el turismo, y eso lo conversé con Henry cuando estaba en la oficina de turismo, es necesario crear alguna infraestructura. ¿Cómo qué? Por ejemplo, aquí tenemos 2 canales de riego. Nosotros podemos aprovechar esos canales, construir espacios
de recreación, espacio, digamos, un busto, o que haya, digamos, algún Bulevar, un asunto bulevar, algo, Profe, ¿verdad? la orilla de los No, canales están llenos de letrina, profe. La orilla de los canales están llenos de letrina. Bueno, pero hay hay que áreas, controlarlo, hay áreas que son recuperables, y ese es otro fallo que yo lo dijimos la anteriormente, de que ni el INDRI, ni los productores agrícolas de Mao, ni la Junta de Delegantes, nadie se ha preocupado por evitar que ocupen las bermas de los canales, que por ley está prohibido, y sin embargo los canales lo han convertido en letrina, lo han convertido en áreas que son hasta fétidas, ¿verdad? Sí. Para los seres humanos. pero- De modo que en algún momento, qué sé yo, aquí pudiera construirse algo relacionado con Desiderio Arias, que fue un caudillo noroestano, fue asesinado ahí mismo en Gurabo, construirse un pequeño monumento o algo, y qué sé yo, ese tipo de cosas que bueno, la familia Bogar, por ejemplo, allá queda una casa todavía, queda una sola, la que vivía en la familia Yopi. Esas casas pueden ser recuperables y hacer un tipo para que los turistas puedan ver y quizás Profe, nosotros no tenemos potencial turístico esta zona. Sí. Mire, esa zona de Monción, como dice Ignacio, esa carretera por aquí por el hospital se hace, y usted en 10 minutos está en Monción, en la presa, en menos. ¿Qué pasa? Usted construye cabañitas toda la orilla de esa presa y crea como un patronato de botes, de gente del mismo Monción que viva de eso, para pasear en bote a la presa, y las cobran a la gente $3 y $4. El contraenvase podría explotarse con Profe, fines turísticos. yo fui a Costa Claro Rica, que sí, yo fui a por Costa Rica a supuesto, una eso es zona parte de. donde nosotros pagamos para entrar a un parque ecológico $5 para entrar, y no vimos nada ahí. O sea, muy cupida la montaña en árboles, arbustos, qué sé yo qué, y un bosque húmedo, pero no había nada que ver. Aquí puede ser una ruta del banano Ahora- también y no se ha hecho. Siempre se ha hablado del corredor Buenas. del banano, pero Sí, sí. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Y respeto para tu acompañante y así en especial. Gracias. ¿Con quién hablamos? Con el ingeniero Julio Lora. Adelante. adelante, ingeniero. Mira, Eduardo, hay un problema sobre la situación de Mao. Realmente, porque no hay autoridad. Todavía están organizando lo que es la entrada de Mao, y hay 60 camiones y camioneticas de guineo trabajando ahí en esa zona. Sí, sí. Un desorden, Eduardo. Y va a diario la policía municipal a echarlo, pero no hay una resolución que lo castigue. No hay nadie que vaya ahí a decirte, mira, que retírame esto de así, este basurero. Ahí no hay nada. No, Mao necesita que le pasen la mano. Claro. Le Mao pasen no la tiene mano. autoridad para nada. No tenemos ni camiones para recoger la basura. Bueno, ahora viene el presidente. Yo me ¿Qué imagino. pasa? Que realmente nuestro síndico se reputuló brindando una serie de cosas. Pero fíjate en eso, lamentablemente. Y Mao nunca ha tenido autoridad ninguna para resolver los problemas. Y van a seguir los problemas. Asuntos de invasión de tierra, asuntos de basura, asuntos de todo. Aquí no hay nada. Hay que decirle a Abinader, si viene, que si él se respeta, deben, verdad, o cambiar las autoridades o hacer algo con este desorden que hay más. Bueno, Así, muchas gracias, ingeniero, gracias, muchas ingeniero. gracias. Lo que Ahora- hay es, señores, que el gobierno del PRM no pase sin dejar huellas. Porque los PLDS, que hubo corrupción, que de hecho hay casos de corrupción que esperamos que lleguen para acá a las manos del PEPCA, ¿no? Para que se recuperen unos recursos que están perdidos. Pero que le dejen algo a la provincia, como contribución por haberlo elegido, que cuando salgan de gobierno, cuando sea que salgan, digan, eso lo hizo el PRM, esa obra la hizo el PRM, que no pasen sin dejar algo aquí. Porque Ahora, debieran dejar hablar, si viene Abinader, a los líderes comunitarios. O sea, no poner gente que le vayan a decir cosas bonitas. y o a que- resolver chismecitos de nombramiento, ¿verdad? Sino que pongan de líderes cosas. comunitarios que planteen los problemas, ¿verdad?, que hay en la ciudad, que sean problemas reales y que sean gente independiente, que no sean gente, digamos, vinculada a ningún partido, que puedan... Nosotros necesitamos una mega obra aquí. Necesitamos una mega obra del gobierno, que yo sé que los recursos no están tan abundantes
con el problema de la crisis, con el problema de la pandemia, que a propósito de la pandemia, señores, esto está feo. A nivel del Gran Santo Domingo, prácticamente el sistema ha colapsado, el sistema de salud, gente hay problemas, que han tenido que venir de Boca Chica a Santiago porque en la capital no encuentran una cama donde internar un paciente afectado de coma, de COVID. La historia de Cruz Reminiano. Ah, sí, la vi en el listín diario. Es increíble. Alguien llegó con una pistola. Una pistola. Y le dijo, dispara porque aquí no hay cama. Comienza a disparar porque aquí no hay cama. No, pero lo más extraño fue en plena Cámara de Diputados. Usted diputado, yo salí positivo. ¿Y qué tú hacías ahí, hombre diablo? Oiga, yo salí positivo. Eso era más pase República. Pero detrás de él venía una diputada caminando y cuando lo oyó se devolvió. Sí, salió huyendo. Pero es increíble. Cualquiera, señor. No, Marque, pero que si usted le da el diagnóstico que usted está positivo, ¿a qué va usted a la Cámara de Diputados? Miren, ahora hay un fenómeno, señores. Ese muchacho tiene problemas. Ahora hay un fenómeno y es el siguiente, que los jóvenes no quieren vacunarse. Bajo el pretexto de bueno, que mi segunda vacuna me toca el día 7 ya. De que se vacunan, no pueden beber. Pues se la puso, usted no quería, usted estaba negativo. Por que yo no quise, que yo no. Usted estaba negativo. Usted estaba negativo. Que yo le dije que no me quería vacunar. Usted estaba negativo. No, no, ¿Se acuerda, profesor? No, yo lo que le dije. Oiga, espérese. Yo lo que le dije a usted que estaba esperando que más gente se vacunara para yo ver la reacción. Sí, por eso mismo. Pero miren, el pretexto de los jóvenes para no vacunarse es que no pueden beber ron. Entonces, durante 3 días. Las universidades 3 días. Deberían obligar, para que un estudiante se inscriba, presentar su carnet de vacunación. Su tarjeta. Su tarjeta de vacunación. Eso es verdad. Debiera. Entonces, alguna medida que obligue. Porque los jóvenes no quieren. Miren, el 85% de los que están internos en cuidado intensivo son jóvenes. Que no se han vacunado. Y viven en el teteo en la calle. Claro, entonces. Esos son los que viven en el teteo. Entonces enferman. ¿Qué es eso? Buenas. Hello. Sí, buenas. Yo estoy llamando desde Providence, Estados Unidos. Y yo quisiera hacer la pregunta de que por qué Trujillo persiguió a General Carlos Daniel. No. Mire, esa es familia mía, esa que está llamando, porque Carlos Daniel es mi bisabuelo. Sí, déjeme decirle por qué. ¿Qué pasó? De baboso. Pues está bien, es que yo tengo sangre de patriota, no igual que usted, Marque. Queda un tiempo ahí para decirlo. Sí, vamos a coger 3 minutos más. Me dan un permiso ya. Sí, porque hay que explicarle a la joven que hay una oiga, yo tengo sangre de patriota, no igual que usted. Miren, yo también, déjeme decirle. Deje que el profe explique. Después que mataron a Desiderio Arias en la Loma de Gurabo el 20 de junio de 1931, sus seguidores tuvieron que salir huyendo hacia Haití para poder sobrevivir, porque Trujillo lo persiguió a muerte. Logró matar en piloto a Salomón Adá, pero los demás se refugiaron a Haití, donde incluso, según testimonio de algunos de ellos, que yo logré contactar hace muchos años, tuvieron que dedicarse a llevar parcela allá. Entonces ese grupo, Trujillo no lo quería en Haití porque eran conspiradores, y hizo contacto con el cónsul Anselmo Paulino para que Paulino lo desterrara de Haití, y fueron a parar entonces a Cuba. Allá estuvo Carlos Daniel, que era el lugarteniente de Desiderio Arias y que fue la persona que organizó, digamos, el líder máximo, la batalla de la Barranquita. Allá Carlos Daniel en el 1900 estaba muy enfermo. Pero te vio tan viejito ya, porque sí. Fue en 1916 cuando se destacó el general Carlos Daniel. Sí, entonces en el 50 y pico él estaba muy enfermo en Cuba. Jefe de la Plaza de Mao. Y pidió permiso al Partido Dominicano, o a Trujillo a través del Partido Dominicano, para que permitieran retornar aquí. Y en 1957 retornó, ya su salud estaba muy deteriorada, y murió en Villa González. Pero realmente era un vínculo, era, digamos, la persona de confianza militarmente era Carlos Daniel. ¿De confianza de quién? De general Desiderio Arias. De Desiderio Arias. O sea, militarmente era la figura más cercana que tenía Desiderio Arias. Y ese papel preponderante que tuvo el general Carlos Daniel, lo que le vienen a poner el nombre de él a un barrio de Mao. Sí, pero en vez de tomar una calle de preponderancia, de importancia en la ciudad. Entonces, barrio tiene importancia. No, pero ¿usted por qué de ahí del barrio? Claro que sí. No. El discurso inaugural. Yo inaugural. le estoy diciendo que no tiene importancia. Oiga, el discurso inaugural para cuando se le colocó el nombre de general Carlos Daniel al sector antiguo
¿Lo dio usted? Guarida, lo di yo, siendo jovencito, déjeme decir. Ajá. Era el presidente de un club de JC. Debo darme mi bombito también. Ay, porque- ay, le descubrí la edad ya. Ay. Entonces, el sector Carlos Daniel, en honor precisamente a la valentía de ese general, que usted dice que es familia de él, pero yo Mi soy- bisabuelo. Bueno, entonces, era quien dirigía la plaza de Mao cuando se produjo Y eso, la invasión. Eso lo aprendió usted en la obra que hicimos, que Handry organizó en la obra, a propósito del aniversario de la Barranquita. Sí. En la A casa llena, más de casa 1.500 personas. A casa Pero que llena. organizó. Sí, sí, sí. El líder militar de la batalla de la Barranquita fue Carlos Daniel. Ahora, Sí. ¿por qué se ha resaltado más la figura de Máximo Cabral? Bueno, porque Carlos Daniel era trujillista y Ah, Eh, ok. Y no iban a no iban a enaltecer resaltarlo, enaltecer una figura que era de trujillista. en contra del régimen. Ahí está contrario. la joven que llamó de Providence. Esa es mi sobrina. Es su Le sobrina. conocí la voz. ¿Usted está seguro que es su Sí, sobrina? le conocí la Entonces voz. Máximo Cabral vino desde Santo Domingo, era miembro de la Guardia Republicana y vino a Mao días antes de la batalla de la Barranquita. Estuvo en la batalla de la Barranquita, una persona hiperactiva, tenía un uniforme del ejército francés, se movía mucho y fue la persona que sufrió mayores impactos de bala en esa batalla. O sea, su cuerpo quedó prácticamente como un guayo. ¿Ese aquí? Ese es Máximo Cabral. A Máximo el Cabral. Sí, capitán Profe, Máximo profe, Cabral. profe, yo le voy a proponer. Nosotros tenemos que coger 2 días para hacer un programa de historias de Mao, de nuestro pueblo. Porque aquí hay gente que desconoce muchas cosas. Pero muchas cosas. Y usted ha escrito varios libros con relación a historia de nuestro pueblo y personajes. Entonces hay que dar a conocer muchas cosas. Claro, porque no podemos olvidar. Aquí hay héroes anónimos, que son maeños, héroes anónimos, señores. Miren este señor, por ejemplo, Ramón Echavarría. Ramón Echavarría pasó por todas las cárceles de Mao en la dictadura de Trujillo. Formó la primera organización antitrujillista de Mao. Ese señor fue preso, golpeado, torturado en la 40. Todo lo malo que usted se puede imaginar lo sufrió ese señor Ramón Echavarría. Y yo creo que escribió un libro importante para conocer cómo era el ambiente de Mao al final de la dictadura de Trujillo. Tenemos que irnos, Ignacio. Sí, sí. ¿Usted tiene comentario? 30 segundos. No, ya imagínense, ya con 30 segundos, señor, agradecer la sintonía de nuestros televidentes y cibernautas. En Y la que nos próxima sigan semana acompañando nos para la juntamos. próxima El semana. programa retransmitido mañana de 12 a 1. Así es. Bye, Buenas bye. noches.